Y bueno, de las cuatro presentaciones que estaban previstas va a haber 3. Y el nombre de esta mesa es Patrimonio Expandido, la ampliación del concepto de patrimonio e inclusión de la comunidad en la conservación y restauración. Un tema importantísimo. A mí me importa mucho y me alegra mucho que me llamaron a coordinar esta mesa. La primera presentación es de Alejandra Panososa, se llama Lecturas del Patrimonio a partir del vínculo Museo Ciudadanía, Proyecto Andamio 2018-2019. Alejandra es doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Industria Cultural, Política y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes. Licenciada y profesora en Bellas Artes con especialidad en Teoría y Crítica por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente realiza su postdoctorado con beca del Centro de Investigación Científica del CONICET. Bajo el proyecto de investigación, la visita al Museo de Arte Contemporáneo como experiencia de estudio de público en el Museo de Arte Tigre y en el Museo Superior de Bellas Artes en el Palacio Ferreira de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí es más cerca. Más cerca. Bueno, es un desafío estar en esta mesa. Van a ver un poco más adelante por qué. Pero bueno, voy a empezar. Así el tiempo no se nos va. Y también, como suelo extenderme mucho a veces, la idea es un poco ir leyendo, así que con pausa. Por eso. Exactamente. Bueno, para articular distintos aspectos del recorrido que voy a presentarles, partimos de una perspectiva interdisciplinar. Primeramente nos centramos en el patrimonio desde una amplitud de proposiciones, prácticas, operatorias y modalidades. En este sentido, consideramos que el patrimonio cultural supone una invención de carácter ideológico, ya que tiene la capacidad de generar discursos sobre la realidad y al mismo tiempo es una construcción social, lo que implica la legitimación y asimilación de esos discursos. Todo ello conduce a reconocer la participación en los procesos de patrimonialización de distintos sectores y sujetos sociales que sostienen relaciones cuasi parejas o bien caracterizadas por una simetría histórica. Esto es de Rodman, de Mónica Rodman. Esta línea de análisis está basada en lo que es Loren Prats, quien considera que para que exista como tal el patrimonio requiere un proceso de activación por parte de agentes sociales diversos que escogen determinados referentes patrimoniales, representaciones simbólicas de la identidad y los exponen de una u otra forma, lo que equivale a articular un discurso que queda avalado en la sacralidad de dichos referentes. Sin embargo, como advierte Mónica Lecarrieu, dicho proceso se ve atravesado inevitablemente por tensiones y conflictos vinculados con el ejercicio del poder. Una de las principales instituciones culturales que se creó y ocupó de adquirir, conservar, investigar, dar a conocer, presentar el repertorio patrimonial ha sido el museo. Sin embargo, hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI este establecimiento se transformó, o se está transformando y reinventando, y en el caso de algunos museos argentinos se establecen propuestas que dejan las políticas museísticas centradas en el objeto para dar paso a políticas centradas en los públicos. Esta línea de acción acompaña a las políticas públicas culturales, las cuales abandonan las políticas de los objetos por las del acceso y van hacia la territorialización de la cultura. Aunque, como también advierte Lecarrieu, aún se reconoce la convivencia de los distintos modelos. Trabajar desde programas, proyectos o actividades que tengan como eje a los públicos implica atender sus necesidades, intereses y gustos, pero no alcanza con la interacción, sino por el contrario es necesario brindar una mediación que logre que estos actores puedan participar directamente en la toma de decisiones y formen parte de las actividades culturales que acontecen en este tipo de institución cultural. No obstante, este carácter que empiezan a adquirir estas instituciones o algunos de estos museos en la actualidad han sido trabajados en distintas indagaciones por líneas teóricas dentro de la museología desde hace ya varias décadas.
los pioneros trabajos de la nueva museología en la década del 60 y 70, en donde Georgina de Carli menciona como 3 grandes acontecimientos que van a sucederse y que van a reflejar y desplegar un poco los principios que promulgó esta corriente, que fueron los museos del barrio en Estados Unidos, los museos integrales en América Latina y los ecomuseos en Francia y Canadá. Y este conjunto de museos se sustentaban en 2 ideas esenciales. Por un lado, la prioridad de la persona sobre el objeto patrimonial y por otro, la consolidación del patrimonio como un instrumento al servicio del desarrollo de la persona y de la sociedad. Marc Maure resume esta línea, este modelo como un pasaje de la monodisciplinaridad a la pluridisciplinaridad, del público a la comunidad participativa, del edificio al territorio y de la colección a un patrimonio integral. A su vez, estos planteos también se pueden articular con algunas, o encuentran puntos de contacto con otro tipo de corriente, que son los enfoques críticos aplicados a la museología, o también llamada museología crítica, específicamente con el planteo de James Clifford, quien conceptualiza a los museos como zona de contacto. Según este autor, la estructura de dichos espacios institucionales, organizada, por ejemplo, en función de la colección, convierte a esta última en el epicentro de un juego de relaciones históricas, políticas y morales, y de un conjunto de intercambios cargados de poder. En el museo se establece así, a partir del acervo, diversas maneras de copresencia, interacción, entendimiento y prácticas entre los sujetos insertos en relaciones de poder, que más de una vez son radicalmente asimétricas. Ello posibilita, no obstante, zonas de contacto y nuevas formas de cultura. La sede museal intenta transformarse en un lugar de transmisión del conocimiento e identificación de todas las culturas para asegurar la equidad de la representación de las distintas características de los diversos grupos culturales y convertirse en un agente cultural de democratización. En este sentido, algunas de las propuestas son el conocido Museo del Barro en Paraguay y del Micromuseo en Perú. Más cercano en el tiempo, podemos señalar un enfoque un poco más latinoamericano que tiene que ver con la museología social, en donde la propuesta es que la comunidad o miembros de la comunidad o de colectivos formen parte de diversos procesos o instancias de consulta y de representación y a su vez puedan tomar decisiones sobre los contenidos, mantenerlos, administrarlos o desarrollar estos museos. Un ejemplo es el Museo de Ticuna, entre Brasil, Colombia y Perú, el Museo de La Marea y el Museo Ferroguay en Argentina. La entidad patrimonial, si bien es claramente partícipe de la educación no formal, en el caso del museo, constituye también una herramienta útil para la educación formal, dada su capacidad de facilitar la identificación de problemas y aportar a un juicio crítico y transferir un sentido de responsabilidad y visibilizar diferentes identidades. Estos aspectos están también siendo atendidos actualmente por un conjunto de estrategias que plantea la museología participativa, que buscan abandonar la enseñanza instructiva para incluir a los públicos en la creación, interacción y experimentación del contenido. A continuación les traje un posible ejemplo que desde la práctica, la idea es un poco articular teoría y práctica, y este ejemplo intenta mostrar algunas posibles acciones para incorporar a los ciudadanos en la dinámica del hacer de los museos. El proyecto que les traigo es Proyecto Andamio, que es pensado como una estructura colaborativa que propone diversas instancias de encuentro con la ciudadanía. Se trata de repensar colectivamente un espacio expositivo dentro de la estructura del Museo Provincial de Ciencias Naturales, Dr. Ángel Gallardo, de la ciudad de Rosario. Esta ciudad, este museo, es decir, es creado en 1945 como una filial de lo que fue el Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameguino de la ciudad de Santa Fe, pero como fue incrementando su patrimonio, entre otras razones, deja en 1950 de ser una filial y pasa a ser museo actual. Es el museo de la provincia en la localidad de Rosario. Luego de funcionar por diferentes sedes y un desafortunado incendio que fue en 2003, que destruyó gran parte de sus instalaciones y de lo que fue la colección, recién en 2006 va a reinaugurar en su actual dependencia, y en 2015 hay todo un proceso de transformación
que es el que lleva adelante el actual equipo directivo y con el apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, en donde se modifica bastante de lo que es la propuesta museográfica y museológica y pasa a centrarse en el individuo y como protagonista. Bueno, específicamente en cuanto al proyecto, es una parte de esta lógica nueva que comienza en 2015 y la idea es una nueva forma de pensar y construir exposiciones dentro del museo. Específicamente, este proyecto cuenta con 3 etapas ejecutadas y una en proceso de desarrollo. La primera fase, llamada producción de un documento base, se apoyó en relación a los ciudadanos rosarinos sobre qué conocen y qué opinan sobre el consumo agroecológico. La segunda etapa, bajo el nombre de Convocatoria Abierta Latinoamericana, consistió en un concurso abierto para que 8 personas de distintas localidades de Latinoamérica pudieran diseñar dispositivos museográficos para esta exposición. Y el tercer momento, denominado foro, consistió en distintos encuentros en el museo, pero también en otros sectores de la ciudad, del programa, específicamente del programa Agricultura Urbana de Rosario, con diversos especialistas de la problemática, pero también de agricultura urbana y especialistas de museografía y museología. Y las 8 personas que habían sido convocadas en la segunda etapa, y abierto a la comunidad. La cuarta etapa, que está aún en proceso de montaje, la idea es un montaje colectivo que actualmente está en proceso y es la construcción de los dispositivos museográficos de la etapa 3 dentro de lo que va a ser la exposición llamada Cambiar el Mundo con cada mordisco. En síntesis, la exposición en esta etapa va a buscar problematizar la alimentación entendida desde una perspectiva ecosocial y la producción de los alimentos que consumimos y los modos de alimentarnos. Bueno, específicamente la idea un poco es ampliar lo que fue la etapa número 1, la cual consistió en llevar adelante una serie de encuentros con la ciudadanía rosarina. El puntapié de esta fase fue relevar el conocimiento de los rosarinos sobre la agroecología y los productos agroecológicos y su accesibilidad, así como la posibilidad de incorporar el consumo y la alimentación como parte de las problemáticas que ofrecería en su programación el museo, y es allí que se decidió trabajar con una metodología mixta, de orden cualitativo y cuantitativo, y la técnica de recolección fue un cuestionario que se ofrecieron preguntas abiertas y cerradas, como por ejemplo, ¿qué es la agroecología? Bueno, lo están viendo, no se ve. Sí, pero las preguntas acá. ¿Qué es la agroecología? ¿Qué productos agroecológicos conocen, consumen? Si sabían dónde se compra, qué valor tenían y si les parecía importante incorporar esta temática en el museo. Bueno, con el fin de abarcar la ciudad se decidió realizar divisiones dentro del territorio a partir de microterritorios y que pudieran dar cuenta de la realidad socioestructural que posee Rosario, por lo cual se trabajó. Los espacios de consulta fueron los centros municipales distritales, 3 de los 6 que hay en Rosario, y también, 3 centros comerciales. Fueron 3 jornadas, y la idea era, mientras las personas estaban haciendo trámites o estaban volviendo del supermercado, consultarles sobre qué pensaba sobre la agroecología. Bueno, los datos recogidos iban a sumar a lo que fueron las otras indagaciones realizadas al público. También se hizo una consulta con el público asiduo y también se subió el cuestionario en línea. La muestra total estuvo compuesta por 185 formularios en el microterritorio. Después, a partir de las meriendas, hubo 60 cuestionarios y 15 en línea. Un poco todo este muestreo, todo lo que más o menos está presentado aquí, fue lo que permitió construir lo que va a ser el documento base, que va a articular las etapas siguientes del proyecto, y un poco
también lo que permitió era ofrecer, permitirle al museo ver la mirada más clara sobre, bueno, qué aspectos, o aquellas personas que no conocían el museo, acercarse y, bueno, ver un poco políticas que pudieran articular a los no públicos. Bueno, en fin, el proyecto ofrecido en este trabajo se plantea como un posible complemento entre la teoría y la práctica, articulado con lo que yo vengo mencionando, que permite poner el foco y atender el vínculo entre los museos con los ciudadanos a la hora de proyectar otras maneras de producir dentro de la dinámica de las instituciones culturales. Aquí, como deja entrever, partimos de un modelo positivo que convoca la coproducción museológica. Reconocemos que queda mucho camino por recorrer para acercarnos a ofertas que equiparen la inserción de estos actores en las dinámicas de poder, que más de una vez resulta asimétrica, y en el caso de análisis ofrecido, al igual que otros, intenta generar una manera de copresencia, de interacción, de entendimiento y de práctica. Sin embargo, dada la proximidad del acontecer de estas dinámicas, nos obliga a ser cautelosos y, específicamente con respecto a la primera etapa, es posible plantear que se podría haber ampliado ese muestreo, que es un poco pequeño, y generar otros vínculos con las distintas etapas de lo que es todo el proyecto en general. Sin embargo, se trata de ofrecer como un posible modo de impulsar búsquedas más plurales y democráticas, y que hacen necesario atender el terreno de las relaciones de poder y de repensar los actores que forman parte de la lógica que se dan en los museos. Y por último, no creemos que deban pasarse por alto las ligaduras de este tipo de institución cultural con respecto a con aspectos estructurales dentro de la trama del patrimonio cultural, qué se colecciona, cómo se expone y enseña. En este sentido, nos obliga a abandonar un poco la ingenuidad y reflexionar críticamente el papel que juega el museo dentro del andamiaje social. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también por ajustarse al tiempo. Esta ponencia presenta preguntas súper interesantes. Y ahora vamos a invitar a pasar a Julieta Codinardo. No, porque puedo ponerle la libreta. El emplazamiento de los monumentos a Cristóbal Colón y Juan Azurduy de la Plaza Colón como manifestación de los cambios sucedidos en los conceptos de identidad nacional y monumento histórico entre el centenario y el bicentenario de la Revolución de Mayo. Julieta Codinardo es estudiante avanzada y curaduría e historia del arte de la Universidad del Museo Social Argentino. Actualmente desarrolla su tesina de grado. Es estudiante de primer año de la Escuela Taller del Campo Histórico para la rama de restauración y conservación de fachadas edilicias. Actualmente trabaja en el taller de Marta Menujín, en archivo y catalogación, y desarrolla actividades de restauración en obras de ellos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema es controvertido, así que les pido paciencia y buena onda. El análisis que voy a desarrollar va a estar, debido a la duración de esta ponencia, delimitado por los conceptos con los que voy a trabajar, que son identidad nacional y monumento histórico. Bueno, el caso aquí presentado es una polémica que se dio desde los años 2007 hasta el 2015 y que tuvo dentro de ella el traslado de una escultura que tenía 92 años en el emplazamiento, que es la Plaza Colón, y la restauración de esa escultura, y aprovechando el momento de restauración se la traslada a un nuevo lugar de emplazamiento, que es el Espigón, en la Costanera, a 400 metros de la Lomarque. A partir de este traslado se ubica Juan Azurduy en la Plaza Colón y luego es retirada un año después y está ubicada hoy en día en la Plaza del Correo. Bueno, el caso aquí presentado nos muestra dos monumentos que son antagónicos en sus ejemplos pedagógicos, pero ambos fueron recibidos por nuestro país
forma de obsequio diplomático. Uno como obsequio de Italia durante los festejos del centenario de nuestra Revolución de Mayo, 1910, y el otro por el Estado Plurinacional de Bolivia en el 2012, posterior al bicentenario, pero yo lo encuadro dentro de este contexto porque sigue la línea del modelo de nación kirchnerista. Entonces los monumentos son más parecidos de lo que parecen. Ambos son obsequios diplomáticos y ambos representan el modelo de nación que estaba en cada momento de su emplazamiento. El reemplazo de un monumento como el de Colón por el de Juan Azurduy genera un gran símbolo, ya que los personajes en cuestión son claramente antagónicos y por las gestiones en las que estábamos en el bicentenario y el contexto en el que estábamos. Entonces, para ordenarnos un poco, voy a hablar de los desarrollos en el siglo XX y XXI de los conceptos de identidad nacional y de monumento histórico. Por un lado, la identidad nacional es un concepto que parece muy antiguo, porque lo relacionamos normalmente con la identidad colectiva, pero la invención de las naciones es posterior y mucho más cerca de lo que pensamos. La identidad nacional, la nación en sí tiene un apogeo desde el siglo XIX al siglo XX y cae en picada con los desastres de la Segunda Guerra Mundial y vuelve a reaparecer hoy en día con otros tipos de nacionalismos. Entonces, del siglo XIX al XX tenemos la hegemonía del concepto de identidad nacional como base de la organización social. Es un producto social con capacidad para imponerse con su peso objetivado a las decisiones aisladas de los hombres y aún a las mismas decisiones colectivas raramente puestas en cuestión. Esta cita es de José Ramón Recalde, del libro La construcción de las naciones de 1982. Justamente los dos conceptos que yo trabajo y los que creo que se ponen en juego en este caso se relacionan intrínsecamente a partir de lo que ellos representan. Los monumentos históricos también tienen su apogeo en el mismo momento que las naciones y son un elemento que tiene una función pedagógico-educacional que tiene que ver con transmitir un hecho o homenajear a un personaje que tenga que ver con el modelo de nación del momento. Entonces es un elemento que nos permite leer la ideología del mecenas, normalmente parte del gobierno, del papado, cúpula eclesiástica, lo que sea. Entonces los monumentos son un vehículo de transmisión de la identidad nacional. Ahora vamos a pasar a el análisis un poco de Colón, que dentro del centenario, como un momento de visibilización mundial a partir de un apogeo económico que estaba teniendo el país, se utilizan los festejos del centenario para mostrar dicho apogeo, en el cual tenemos la invitada especial, que es la infanta Isabel, que visita, y ahí está configurado el cortar una foto muy linda. Y, entonces el centenario es un momento de visibilización mundial y hay ciertos elementos de la escultura de Colón que podemos ver, podemos leer parte de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Por ejemplo, el positivismo y el determinismo como bases de la construcción de una nación. Bueno, la foto es muy linda del centenario. Bueno, acá lo tenemos a Colón, finalmente emplazado en 1921, años más tarde del centenario, debido a problemas con el traslado desde Italia de los grandes bloques de mármol, que son casi 400. No sé si, creo que hay gente que trabajó acá en el Monumento a Colón, así que después me van a poder contar cosas sobre la restauración. La imagen de Colón, como podemos ver, es un monumento que representa las convenciones monumentales del monumento histórico, la verticalidad, la jerarquización del personaje homenajeado, la utilización de alegorías como valores morales, la separación del público con la imagen del homenajeado, y qué más, bueno, el emplazamiento en el espacio público y la utilización de materiales nobles como es el mármol de Carrara que tiene la figura de Colón y el mármol que tiene el resto de la escultura. Además, este monumento dentro tiene una cripta. Bueno, la cripta no nos interesa.
Bueno, la cuestión es que las alegorías simbolizan a la civilización en el medio junto con la ciencia del lado derecho y un ángel, un genio al lado del otro lado, que representan capaz este elemento positivista del descubrimiento de América, que luego es revisado durante el siglo XX, mostrando la otra cara del descubrimiento de América y la cara de los pueblos americanos. En las décadas del 60 y del 70 hay una ruptura del paradigma moderno que lleva a poner en cuestión estos conceptos, junto con muchísimos otros, obviamente. Un par de imágenes de algunas cosas que nos hicieron cuestionarnos. La Segunda Guerra Mundial, la posterior Guerra Fría, la guerra contra el comunismo, contra cualquier tipo de expresión izquierdista, que sucede también en Latinoamérica, nuestros dictadores de la última dictadura militar que tuvimos en nuestro país, y la Guerra de Malvinas, son algunos de los elementos que llevaron a cuestionarse este paradigma moderno y a tomarlo como algo que había que cambiar. Entonces surge el concepto de memoria como preocupación central de esta nueva sociedad y dentro de Latinoamérica, a partir de la globalización y la situación transnacional debido a la globalización, empezamos a ver otro tipo de imágenes que empiezan a representar a los pueblos. Los medios de comunicación empiezan a ser un tipo de constructor identitario, no solamente son los estados los que construyen las imágenes, sino que también son los medios. Y esto, entre otras cosas, podemos verlo en los festejos del Bicentenario. La expresión del kirchnerismo desde el 2003 expresa claramente un nuevo modelo de nación que estaban tratando de imponer debido a las crisis económicas que se sucedían desde los años 80 y antes, y debido a la crisis social que existía en la Argentina después del 2001. Es un contexto mundial de quiebre y el kirchnerismo lo va a utilizar como momento para poder hablar de cómo somos nosotros, y genera otro tipo de imagen. El monumento a Juan Azurduy se emplaza dentro de este contexto. Es un monumento realizado por Andrés Armeri, encargado por Evo Morales, y realizado en bronce, y es el monumento de bronce más grande de nuestro país. Tiene varias características relacionadas con la convención escultórica también, la jerarquización de una figura, o sea, no hay muchos aportes dentro de lo que es lo escultórico, ya que hay muchos aportes de lo escultórico en este quiebre, en esta ruptura, la escultura también se quiebra completamente y cambia de forma. Pero eso no lo podemos ver en esta obra, sino que esta obra pareciera decimonónica, muy relacionada con la figura del héroe. Y bueno, entonces pasamos al análisis, así no me quedo sin tiempo. Perdón, cualquier cosa después en el debate me pueden decir. En el traslado hay ciertos elementos de estos cambios identitarios que uno puede ver. En primer lugar, se pueden ver las bases del debate crítico identitario y el cuestionamiento a las grandes figuras. Bajar a Colón es básicamente bajar una historia que nos ha marcado durante toda nuestra historia como nación, y es un hecho que lleva un peso muy grande detrás. Sobre todo si en su lugar se emplaza a una figura como Juan Azurduy. En segundo lugar, este hecho nos muestra también que este tipo de nacionalismo del siglo XXI nos está mostrando, está evidenciando su manera de construir la nación, ya que al mostrar la importancia que se le da a un monumento, que había gente que ni sabía que estaba Colón ahí, al mostrar esta importancia, está mostrando esta manera de construcción nacional. Y al poner la propia, obviamente. Y por último podemos ver los medios de comunicación y su injerencia en este caso, que trabajaron con ciertos términos de conservación y restauración que no eran verídicos en algunos casos, y después se trabajó un proceso de restauración espectacular sobre Colón y también sobre Juan Azurduy, pero eso finalizado ya todo este lío que sucedió en la Plaza Colón. Un
por último, en los términos escultóricos monumentales, la representación de una figura como Juana Zurduy ya muestra un cambio en lo escultórico monumental. Nunca antes se hubiera pensado homenajear una figura como Juana Zurduy, que es mujer, mestiza, madre indígena, madre de 5 hijos muertos en la guerra de la Revolución y la primer teniente que tenemos en el país nombrada por Belgrano. Es una figura muy controvertida porque tiene tanto elementos de la historia oficial como elementos que no son de la historia oficial. Y además representa a aquellos nativos que lucharon en las revoluciones y no fueron nombrados. Bueno, por último, una pequeña reflexión y ya termino. Este caso yo creo que nos muestra, unas fotos, nos muestra que el arte nacional sigue siendo importante hoy en día, que los monumentos siguen siendo importantes, pero que como siempre fueron y siempre serán utilizados como vehículos de ideologías. En ambos casos, la escultura de Juana Zurduy fue emplazada antes de tiempo, no estaba terminada, y a Colón lo sacaron destruyendo parte de la autenticidad e integralidad de la obra. Entonces, estamos hablando de un patrimonio que perdió parte de su integralidad por elementos ideológicos. Entonces la idea es que mi trabajo, el objetivo que tiene es reflexionar sobre el patrimonio y entender que es importante para nuestra historia, pero que tampoco puede ser inamovible, ya que tenemos que cambiar como sociedad y eso a veces determina diferentes cambios en lo que es el urbanismo y la visión de la ciudad. Y por último quiero cerrar con una cita de María Teresa Andrueto, que la dijo en este Congreso Internacional de la Lengua, que dice: hay una grieta en todo, así es como entra la luz, dice Leonard Cohen, y entonces es ahí, en las fisuras, donde quisiera mirar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, luego de esta muy interesante ponencia, vamos a pasar a la tercera, que es de una presentación de Valeria Alcino, se llama El legado de Evita, Patrimonio Inmaterial, Identidad y Memoria, el caso del Museo Evita en la Ciudad de Buenos Aires. Valeria Alcino es doctoranda en Historia del Arte en el IDAE de la UNSAM, es magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés, profesora y licenciada en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha realizado el posgrado en museología, diseño, gestión y planificación de eventos de arte contemporáneo, Fundación PROA, Museo Guggenheim, y la especialización en educación por FAUN en San Diego, Estados Unidos. Es docente titular de la UNSA, Museo Social Argentino, y en la Escuela Nacional de Museología, dependiente de la Secretaría de Cultura. Felicitaciones. Hola, bueno, buenas tardes. Tengo que poner un PowerPoint y un video, no sé si se puede al mismo tiempo. Bueno, no importa, ahora lo resuelvo. Perdonen esa prolífica. Bueno, no, pues ahora lo resuelvo. ¿Te puedes achicar? Bueno, ahora. Mi trabajo surge de mi tesis de maestría. Bueno, primero quiero agradecer que me hayan dado la posibilidad de participar acá, yo que soy doblemente joven, 2 veces, pero mi trabajo es muy joven porque es mi primer acercamiento a este objeto que es el Museo Evita, que es el que estoy investigando para el doctorado después de mi tesis de maestría, que trató sobre la imagen de Eva Perón como ícono de la Argentina, y en ese trabajo me fui acercando a lo que es el museo en sí. Digamos que este trabajo se propone reflexionar sobre el legado de Eva Perón como parte del patrimonio cultural inmaterial o intangible. Se pregunta sobre la expansión de la definición de patrimonio y su relación con la identidad nacional y la memoria. Explora el caso del Museo Evita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como enclave material para visibilizar y dar cuerpo al patrimonio simbólico, especialmente a través de los trajes que lo componen.
La preservación del patrimonio simbólico propone una problemática compleja, más aún si se trata de conservar el legado de una figura controvertida como fue y continúa siendo Eva Perón. Este trabajo parte desde un enfoque histórico-cultural de la preservación del patrimonio, más que técnico, como estuvimos escuchando hasta ahora, antes de esta mesa, y pretende examinar las diversas aristas de una preocupación mayor. La cuestión central de este estudio se inicia preguntándose por la identidad nacional y sus soportes, y específicamente por la imagen de Eva Perón como parte de esta identidad. Digamos que el caso de Eva se entiende que el concepto de patrimonio es permeable a las coyunturas políticas y culturales que atraviesan las naciones y las diferentes comunidades que las conforman. Asimismo, se encuentra íntimamente vinculado a la definición de identidad que éstas elaboran. No me voy a detener en el concepto de identidad, que sería un tema aparte. Entonces, digamos que la elección de qué objetos constituyen el repertorio de la memoria histórica se sustenta en ideas, creencias y tradiciones más allá de la materialidad de los mismos objetos. Y en ese proceso de selección entre qué ingresa al patrimonio nacional y qué queda fuera de este patrimonio, de esta definición de patrimonio, operan mecanismos que surgen desde las políticas públicas y culturales que se establecen desde el Estado y sus gobiernos. En el caso de Eva, podemos decir que su patrimonio surge de una sucesión de eventos desafortunados, ya que con la caída del régimen peronista en 1955 evita en todo lo amplio y profundo de su denominación, esto es el conjunto de significaciones de corte político y social que porta este nombre, ha sido inicialmente un objeto a olvidar. La conservación del patrimonio de Eva Perón se inició de manera problemática durante el primer peronismo, proliferaron una cantidad de imágenes y objetos, y en cambio tras su muerte en 1952, ¿no?, ella se torna un objeto inmaterial. Sin embargo, cada noche, en cada radio del país, se interrumpía la transmisión para repetir las 20:25 horas en que Eva Perón entró en la inmortalidad, como un ritual que mantenía viva su imagen en la memoria colectiva, tanto de sus seguidores como de sus fervorosos detractores. Al producirse el golpe del 55, se instaló la necesidad de erradicar el legado del matrimonio tirano y comenzó un proceso de destrucción avalado por el decreto ley 4161, que instaba a prohibir todo nombre, objeto, todas las cosas que ya sabemos. Y bajo estos lineamientos se inició la requisa de todo el material relevante de entidades oficiales, el cual se acopió para ser destruido, de tanto bustos, retratos y objetos que portaran imágenes de Eva fueron quemados, fueron guardados en diversos contenedores, ¿no? Parte de ellos después se encontraron en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Y en un alarde devastador extremo, los noticieros difundían cómo se procedía a la demolición del edificio en el cual había vivido la pareja de tiranos. En el registro fílmico de la época, el locutor menciona: ahora la piqueta renovadora, que esta vez adquiere importancia de símbolo, demostrando que todo puede caer, ha de transformar el aspecto de este solar. Previamente en ese solar, lo que era el Palacio Unzué, ubicado en Parques de Palermo, fue sede de una exposición de los bienes acumulados, autos, motos, trajes, y para eso les voy a mostrar mientras lo que es el video, que creo que es lo que marca el inicio de lo que diríamos forma parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Que en parte se relaciona con la ponencia anterior. No tiene sonido. No importa. Perfecto. Entonces, así avanzamos. La idea es que esta exposición duró 3 días nada más. Sin embargo, estaba pensada para durar mucho más, para que la gente viera cómo había sido engañada. Esto da inicio a lo que se llamó el proceso de desperonización. Y esa muestra tuvo que cerrar rápidamente porque la gente iba y dejaba flores y entonces se acumulaba, y esto se tornó una especie de monumento y produjo el efecto contrario. Entonces, de este modo, la voluntad de conservar o no lo que representó Evita durante el primer peronismo constituyó un campo de batalla por el patrimonio simbólico de carácter político hasta iniciado el siglo XXI. Resulta bastante singular que en estos últimos años la imagen de Eva continúe siendo denostada en su dimensión política,
Pero nadie, salvando extrañas excepciones, cuestiona la ópera rock Evita de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, a pesar de sus licencias históricas ni el valor patrimonial y simbólico del Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, constituido en un enclave del recorrido turístico-cultural de gran repercusión internacional. Entonces, digamos que surge una pregunta en mi investigación. ¿Es Evita, todo este acervo constituye un patrimonio inmaterial o intangible? ¿O podemos hablar desde ese lugar para la conservación? En realidad, considero que cada uno de los trajes que tiene, de todo esto que se está exponiendo y que hoy forma parte, gran parte de ese material se logró recuperar gracias a lo que la familia hizo, judicializó la familia a través de distintas instancias, logró recuperar gran parte del material. Bueno, este es el collar del Libertador que se desarmó para poder vender y que no se constituya en un objeto de culto. Y digamos que esto surge, este museo, el Museo Evita, surge como una forma de dar cuenta de la versión de lo que sería el patrimonio histórico de Eva Perón, desmitificando esa versión light que propone la ópera Evita, ¿no? Y la pregunta fundamental es cómo, ya pensando en terminar, cómo conservar ese patrimonio, porque no es fácil. Hay ahora, justamente con los 100 años del nacimiento de Eva, se hacen una serie de exposiciones itinerantes, donde los vestidos, que sería el soporte fundamental, donde esta materialidad se sostiene, empiezan a circular. Ahora está en Tigre, una parte de los vestidos en un lugar, en otro. Entonces, ¿cómo conservar ese soporte material que lo que hace es portar la significación simbólica de lo que es Eva, lo que significó? Porque el vestido, digamos, si yo pienso en un vestido de Dior, hoy, paralelamente a esto, tenemos la muestra en el Victorian Albert Museum de los trajes de Dior. Esos trajes valen en sí mismos por ser un diseño de Dior. Ahora, en el Museo de Evita no. Este traje vale porque lo usó Eva. Entonces, ahí para mí surge un problema de la conservación. ¿Vale este objeto como originalidad, como elemento portante de significado, o es simplemente lo icónico de ese vestido? Y si es original lo que yo quiero, ¿cómo lo conservo? Porque si uno estudia cómo se hace un vestido de Dior, ¿no?, tiene una dificultad, es una obra de arte increíble, y que esos materiales no son los mismos los que conseguimos hoy, los materiales que se usaron en el 40, las mismas telas no existen, no se producen de la misma manera. Entonces creo que ahí hay que pensar en una preservación del material, más que en una intervención posterior. Y todas estas formas itinerantes de traslado de los trajes van en parte en contra de lo que nosotros queremos preservar, ya que ese objeto material es el soporte de un patrimonio inmaterial que actualmente es interesante pensar que todavía se constituye en parte de nuestra identidad nacional, en este marco político, ¿no?, que todavía se sigue sosteniendo. Bueno, no quiero avanzar más porque ya me estaba acechando. Bueno, y para preguntas tengo después. Bueno, gracias. Bueno, señores, esta mesa súper interesante. Podemos pedir a las dos presentadoras. Yo quisiera hacer previamente una brevísima reflexión sobre las tres, como para preparar el debate. Tres cositas, nada más. No, es una mesa que nos produce, por un lado, una profunda melancolía, o sea, no se puede conservar todo, ¿no? Frase que siempre le escucho decir en este barrio. Y por otra parte, bueno, la pregunta sobre qué se conserva, para cuánto tiempo, quién la quiere conservar. Y
valoro muchísimo la interacción, digamos, de quienes conservan efectivamente, quienes reflexionan respecto de este tipo de problemas, que es exactamente lo que se hace en Tarea, ¿no? Esa es la gran interdisciplina, la posibilidad de que este diálogo se produzca. Y aquí aparecieron, yo decía, tres cosas. Por un lado, el problema ¿no? O sea, qué se conserva, cómo se muestra, dónde se conserva, para quién. Y pensándonos siempre como seres no eternos. O sea, después de nosotros va a venir otro que va a decir, no, pero Colón era un tipo bárbaro. Y vamos a volver a ponerlo en la plaza, y así va. Mi amigo Dario Longoni, que ha trabajado maravillosamente sobre los monumentos, dice que los monumentos son invisibles casi toda su vida, salvo en el momento que los levantan o que los destruyen. Y que el movimiento de iconoclasia, nosotros acá tuvimos dos presentaciones sobre dos momentos importantes de iconoclasia en Argentina, ¿no? El momento de iconoclasia que señala Valeria y este momento de iconoclasia que es bastante global contra Colón, simbolizando en Colón. Y yo podría agregar en Buenos Aires toda la operatoria, que es un lindo ejemplo, contra el Monumento Roca. El Monumento Roca está ahí, hoy lo vemos, porque hay todo un montón de gente que le pone rocas, que hace movidas para que... Y entonces el monumento cambia su significado. Y por otra parte, la pregunta importantísima que pone la presentación de Alejandra, que se vincula con esto, y es, bueno, ¿cómo se constituyen los museos? ¿Verdad? Que esto está también en el tapete a la hora de decidir que se restauren. Museos sabemos que tienen, no sé, muchas veces el 80%, el 70% de su patrimonio guardado y en condiciones pobres. Entonces, ¿qué parte de ese patrimonio se restaura para estar exhibido? ¿Qué políticas de muestras temporarias se producen? Yo ahí quisiera por ahí introducir una pequeña pregunta, una primera pregunta para esta primera presentación, que es, bueno, muy bien, hay museos como los tres ejemplos son maravillosos, que mencionaste el Ferro White, el Museo del Barro y el Micromuseo. Son museos creados prácticamente de la nada. O sea, iniciativas sin patrimonio previo, ¿no? El caso del Ferro White es el más claro, ¿no? Una ruina urbana que se transforma magníficamente en museo. ¿Qué pasa con aquellos cargados de patrimonio? ¿No? O sea, esos museos que tienen una colección, bueno, tal vez en esta distribución de poder que tú mencionaste, o sea, cuando la colección del museo tiene que ser manejada, hay un poder que lo decide, ¿no? Entonces me gustaría como ese diálogo, como ¿Respondo o vas a hacer? Sí, responda porque después no En realidad es en todo el recorrido que vengo haciendo, trabajando en los museos, es como, bueno, exactamente, esa es la cuestión. Sí, y sobre todo también porque, bueno, un poco, vengo del arte y bueno, la verdad es que los museos de arte son todo en sí mismo otro tipo digamos, tienen otra lógica, todos tienen una lógica distinta, pero que tiene puntos de contacto, pero los museos de arte tienen particularidades y con respecto a lo que vos decís, tienen un patrimonio que, digamos, que ponen un poco en juego, bueno, qué se muestra, cómo se muestra, quiénes son las personas que deciden en determinados momentos lo que se presenta y cómo se presenta eso. Yo creo que es uno de los grandes desafíos para algunos de esos museos es, bueno, lograr articular o pensar otras maneras de poner en juego ese otro patrimonio que está y que muchas veces no se ve,
y también, bueno, qué lecturas permiten a otros públicos o pensar, porque también eso es como, bueno, creo que interesante pensar en romper con esas estructuras de, bueno, un público, el público, en el caso de lo que yo trabajo es el público del arte, bueno, hay otras personas que están yendo y que se quedan con eso, o hay gente que no se acerca y bueno, ¿y por qué no se acerca? ¿Qué es lo que está pasando que la persona elige ir al parque que está exactamente al lado pero no entra? Entonces creo que es como un gran desafío que están teniendo las instituciones, sobre todo porque empiezan a ver estas otras instituciones que sí están poniendo en juego o que están abriendo el juego a otros actores y bueno, y ahí es qué está pasando con estos museos que bueno, están tratando de buscar otras actividades. Yo creo que hay algunas actividades que están empezando a... Lo complejo es que muchas veces esas actividades entran en juego otras lógicas que también hacen discutir hasta qué punto corren un poco o nos permiten pensar en hasta qué punto, bueno, esto es un museo o es otro tipo de esto. No sé si respondí porque es como siguen dudas, todo es todo hacer, exacto, sí. A mí también me generó esta cosa perdón, como trabajadora, ex trabajadora, conservadora de museos, me genera estas nuevas visiones acerca de los museos y del público como nuevo centro y núcleo, donde perdimos nosotros nuestro lugar, porque los conservadores en algún momento éramos como piezas fundamentales conservando el objeto que era lo primordial que tenía el museo, pasamos a estar dentro por ahí de un depósito y bueno, por suerte encontramos la conservación preventiva para volver a salir al ruedo y empezar a estar en la sala y ver qué pasa afuera y cómo hacemos para que estos objetos sean conservados en espacios de exhibición y bueno. Y volver al depósito yo no tengo ganas y eso implicaría que la exhibición y el objeto no se muestren. Y me preocupa sinceramente que estos nuevos museos, la interacción, esta cosa como lúdica, como en permanente tratar de saciar y fascinar al espectador, produzca eso, cuando en realidad tenemos objetos que pueden fascinar de muchas maneras. Entonces, a mí me preocupa volver al depósito, sinceramente como conservadora, esto lo digo como conservadora, me preocupa esa mirada en donde todo es lúdico, todo es tocable, todo tocable y en el buen sentido, digo, ¿no? Perdón, sí, quiero decir que para tu angustia que hubo dos muestras que yo curé y en el que tuve una intervención muy importante, tarea, en el Museo Nacional de Bellas Artes, con obra del patrimonio, que fueron récord de público en los 2 años. O sea, y eso luego tenemos que tener en cuenta, y era obra del siglo XIX. Colibareño fue récord. Y nadie daba 2 mangos por un cuadro de Colibareño unos años antes. Y lo mismo pasó con los primeros modernos. Y ahí el personal del museo y todos los restauradores tuvieron un protagonismo importante. Y podríamos poner muchos otros casos. O sea, yo creo que no hay una manera. No, yo creo que es esto del desafío de las personas que están llevando adelante los museos y bueno, cómo logran esas articulaciones. Exacto. No. Me parece también que es importante el tema de la interdisciplinariedad para todos los desafíos que tenemos ahora. Nada se puede hacer desde un solo punto de vista en lo que tiene que ver con el arte y con cualquier tipo de representación. Es algo que ya lo tenemos que entender, que tenemos que trabajar en equipo, un montón de personas que sepan un montón de cosas diferentes, porque uno solo no puede tener todas las aristas de los desafíos que nos enfrentamos hoy en día. No, es que quería hacer como 2 reflexiones.
porque las tres ponencias estuvieron muy interesantes. Yo vengo del mundo de los museos. Y en la primera ponencia citó una cantidad de lineamientos dados por Georgina de Carli, la nueva museología, y los ecomuseos y todo esto, que planteaban la preservación del contexto, ¿no? El objeto y el contexto. Y los museos de vecindad, donde era muy importante. Entonces, con la segunda ponencia y lo monumental, viene esta reflexión. ¿Quién pensó en el ciudadano? Porque hoy hablamos de cosas y el patrimonio es el que está dentro de los museos y lo que es parlado, el contexto, lo que rodea, ¿no? En esta cuestión, vos decías, bueno, había gente que ni se daba cuenta que estaba Colón allí, pero sí sabía que había una plaza, que era su espacio. Entonces, y Juana Zurduy era alguien que había peleado, pero que venía de otro espacio, que no era el de la ciudad. Y también, ¿en qué momento se decide cerrar una plaza que era de la ciudad y que era ese espacio abierto, más allá de Colón o Juana, ¿sí? Entonces me parece como esa cosa que nos tiene que llevar a la reflexión no solamente del monumento, sino que se hace con nuestros espacios. Espacios urbanos que ya cuando en el 70 y tanto, la Carta de Santiago de Chile, el arquitecto Ardoy presentó esta cuestión de cómo miramos el entorno, el urbano y el rural. Eso, todo. No, está buenísimo, me encanta. Yo no sé cuándo se cerró la Plaza Colón, que capaz alguien sabe. Bueno. Bueno, me voy, muchas gracias, saludos. 2006. Se cerró cuando empezó la restauración, La obra de la ex Armando. no. Se cerró cuando se empezó a restaurar el mural de Siqueira. Y fue un poco antes. ¿En qué año? Ay, ¿quién es un? No me acuerdo. Lo podemos googlear. Yo lo restauré, debería saber. Fue 2005. No era. 2009. Yo entré a trabajar en 2008 y fue al año siguiente. A ver, genial. Bueno, no, ahora no lo sé. La plaza se cerró antes. Creo que la plaza se cerró antes porque estaban. Sí, ahora me estoy acordando. No, porque estaban restaurando la aduana de Taylor, que es que es lo que hoy se llama el Museo de la Casa de Gobierno. Pero la aduana de Taylor en realidad es una ruina arqueológica que es la aduana de Buenos Aires. Así que sí, me acuerdo que abrieron el espacio, cerraron la calle, y yo creo que mucho antes del 2009 ya eso estaba Cerrado, sí. cerrado. Además, sí, Pasó a ser parte de un conjunto, el ministro de la Casa de Gobierno, no, decía esto, que Colón pasó a ser parte de un espacio o un conjunto edilicio que originalmente no había sido pensado así, ¿no? No, claro, había una fuente antes. Hay una fuente que ahora está el 9 de julio. No, pero igual, por ejemplo, Había de todo. ¿Vos te acordás? en 1992 era parte de la ciudad. Ah, no, ¿No? bien. Para los Pero yo 500 digo antes. años, La calle. para los 500 años Colón era parte de la muestra que se hizo por los 500 años. Y hoy leí que lo quieren poner de nuevo por el Paseo Rojo. ¿A quién? ¿A Colón? Y ahí va a estar vos. ¡Pobre Colón! No mareado. Hay una nueva Yo que soy, debo ser el más viejo de acá, sí. Por ahí, colega. Está bueno,
atrás de la Casa Rosada en auto. Es decir, la aduana de Taylor estaba bajo tierra y por supuesto no existía nada. Pasaba la calle y uno si quería se bajaba y podía tocar la casa de gobierno en la parte de atrás. Así que creo que cuando, no sé, todo ese espacio atrás pasó a ser una, por motivos arqueológicos, luego por motivos de seguridad y finalmente por no sé qué, un espacio en disputa y un territorio que era ganado o perdido según el color político de las épocas. ¿Vos sí? Sí. Hacía nota para la tesis. Lo estoy grabando. Néstor Barrio. Yo los felicito a los tres, la verdad que les he conmovido. Me han parecido jóvenes maravillosas que, bueno, en la Argentina es mejor con ustedes. Muy importante lo que representan todas las tres. Cuidado quiere. Ella está consagrada. Es una eminencia absoluta. No, eso Timbre. de lo que yo dije que esta vez se destaca por su joven espíritu. Mira, jornadas de jóvenes. De joven espíritu. Exacto. Como los está fuera de toda discusión. Fuera del tiempo. Bueno, una pregunta. Yo quería decir sobre Colón, que además lo vimos, nosotros hicimos un informe. Ahora, armamos un andamio, subimos, cuando aún estaba ahí, y nos dijeron, hagan un informe del estado de conservación de esta escultura. Yo, para resumir, un desastre, un peligro absoluto, lleno de grietas, lleno de plantas, con partes colgando, sucio. Como que eso nadie le dio importancia. Además se había sufrido mucho en los bombardeos de la Plaza de Mayo, que fue una vergüenza absoluta, una mancha de nuestra historia, estaba todo rajado. Bueno, y nosotros nos dijeron, ¿qué hacemos con esto? Lo sacamos, lo sacamos, no lo toque, porque se va a venir abajo. O si lo quiere desarmar, tendríamos, no sé qué le dijimos, hay un informe así que parece. Desaconsejábamos absolutamente tocarlo, por favor, pensando que aún había cierto respeto. No por los especialistas, sino porque los que representaban eso, nos guste o no nos guste, qué sé yo. Pero no lo toque porque ahora no vamos a ver. O si lo toca, vamos a tener que llamar a la NASA para sacarlo, desarmarlo y ponerlo no sé dónde. El informe desapareció. El informe desapareció. Y luego, un día suena el teléfono y un alto funcionario del gobierno lo retó al rector de la universidad. Vamos a ver, disculpen, lo cagó a pedos. Le hizo bien. Porque el mismo reemplazo de la escultura de Colón por la Zurduy es un hecho político. Sí. Entre paréntesis, con perdón, la escultura de la Zurduy es una basofia. No en cuanto, discúlpenme, no en cuanto a lo que
tuvimos que hacer ¿cómo se dice? No. ¿Cómo se llama? No, el cuidado de la obra. Claro, que no estaba terminada ni No, siquiera. no estuvo terminada porque el escultor no sabe de fundición de bronce. La primera vez en su vida que hizo una escultura de bronce. No me refiero a la importancia de la escultura, no me refiero al símbolo. El símbolo de la escultura ni a la figura, me refiero a que cómo se puede hacer una cosa así sin llamar a un concurso y decir, a ver, hay que hacer una escultura de Zurduy. A ver, ¿quiénes son los que pueden hacer esto? Como Eso sí. es muy importante para una tesis como la tuya, porque son datos también políticos, digamos, ¿no? Como, bueno, cuál es la decisión respecto de la elaboración. Sí, después, ¿cómo uno separa eso? ¿Qué hace uno con eso? ¿Qué haces con eso? Además está condenada a que se rompa toda, porque tiene las soldaduras al aire, porque tiene huecos por donde se puede meter la gente, porque eso, ya el color que tiene hoy está demostrando que la reacción de esos metales, y perdón que sea tan técnico, frente a la intemperie es prácticamente incontrolable. Entonces es una especie de un leopardo va a aparecer dentro de poco, es hoy un leopardo. Entonces, genial lo que han hecho y lo que han dicho, pero patrimonio no solamente es lo que significa, sino es lo que es. Entonces, esto no se puede hacer por ahí. Allá hay una pregunta más. Yo, esto que me voy a tener que retirar, ustedes pueden quedarse discutiendo, pero tengo otra actividad que es importante. No sé, creo que un poco, bueno, yo me pude incorporar recién ahora, que me perdí por primera del día, y me parece que lo más interesante de la mesa, más allá de las cuestiones puntuales, creo que gira en torno al qué se guarda. Me parece que ahí hay una discusión más allá de las distintas perspectivas, incluso interdisciplinarias, que puedan haber en torno a los objetos, a las colecciones. Me parece, como pensaba en todo esto que venían exponiendo, me queda esta pregunta, ¿no? ¿Qué se guarda? Y que inevitablemente el museo tiene que ser un diálogo permanentemente abierto, sobre todo con las nuevas generaciones y sobre todo con quienes habitan ese contexto, porque el que se guarda nunca es inocente y me parece que cualquier aporte científico, artístico, interdisciplinario, con perspectiva histórica, es igual una mirada sobre la identidad o las identidades, que creo que es más apropiado pensar en identidades, sobre todo en esto que planteaba la compañera que exponía en torno a esto de la identidad nacional, y donde cada vez está más cuestionada esa identidad nacional, ¿no? Por otros pueblos que tampoco se sienten parte de esa identidad nacional. Entonces, creo que lo rico de lo que expusieron debería llevar a pensarnos qué es lo que guardamos y qué, como les jóvenes conservadores, restauradoras, estamos proponiendo, ¿no? para nuestra sociedad contemporánea, porque pensando en esto de los museos las propuestas de museo más contemporáneos, más abiertos, en esto de cómo hacer participar a la población, a la comunidad en estos procesos, creo que el que se guarda nunca es inocente,
y que muchas veces lo científico peca de preservar el objeto por el objeto, prescindiendo muchas veces, no sé si se escucha bien, perdón, prescindiendo muchas, más fuerte. No, ponete de pie. Ay, qué vergüenza. Mira, y entonces creo que muchas veces el objeto por el objeto, creo que pasa en cualquier disciplina científico-artística, si no tiene una perspectiva vinculante con lo histórico, con lo identitario y sobre todo en un contexto casi internacional, diría, donde las políticas de memoria empiezan a estar cada vez más en agenda y también son cada vez más cuestionadas por sectores no inocentes en todo esto. Me parece que está bueno preguntarnos, ¿no? ¿Qué guardamos? ¿Por qué guardamos? ¿Para quiénes guardamos? ¿Y cuáles son los intereses que hay detrás de eso? Porque también en el que se guarda hay mucho recurso, no solo material, sino recurso humano puesto en eso, y creo que ahí hay un gran desafío. Me parece que es como, no sé, siempre pienso en eso, ¿no? ¿Qué se guarda? ¿Qué se muestra? Así que, bueno, nada, eso me dejó esa reflexión, perdón por la extensión, sacó el cartel rojo. Así que bueno, eso. Yo quisiera invitarlos a ver la exposición Frankfurt en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es una perspectiva que dice que los objetos pueden decir una cosa y también su contrario, según quien los mire a lo largo del tiempo. Y voy a dar solo un ejemplo. Hay un cargamento de memorabilia nazi que los nazis que se refugiaron en la Argentina estaban exportando y los atrapó Interpol. Ese no sabían qué hacer, porque Interpol Argentina en general lo que hace es devolver al museo donde se robó una cosa. ¿Qué hacían con eso? Entonces, esa memorabilia nazi que estaba conservada para glorificar al nazismo se va a donar al Museo del Holocausto. Esos objetos van a pasar a significar exactamente su contrario, el mismo objeto. Me parece que ese ejemplo responde un poco esta cosa, un objeto que se conserva, uno puede pensar que puede significar distintas cosas. Y esto que decían esto, bueno, que de pronto hay objetos muy nobles que a nosotros nos pueden parecer repugnantes, pero que se preservan a lo largo del tiempo porque son muy densos de significado, y nosotros tenemos que pensar muy seriamente y debatir mucho qué hacemos con ellos. Y creo que es esa la idea, o sea, yo no pienso que esté bien trasladar un monumento centenario, ni pienso que esté mal, pienso que hay algo en el medio que nos tenemos que empezar a dar cuenta que es, porque tampoco está bueno sacar un monumento porque es una, como vos me estabas contando, era una locura sacarlo, y se sacó, porque se quiso sacar y se sacó. Entonces ahí entramos nosotros en el medio a tratar de encontrar algo que le cuente a la sociedad y eduque a la sociedad con la figura de Colón revisada, que ya no es más el ídolo que había hecho la gran hazaña de descubrir América, sino que un punto medio entre que, bueno, sí es una gran hazaña porque era una locura estar yendo en un barco a América en ese momento, pero también un genocidio, entonces es como, bueno, hay que enseñar todo. Y no sé si hay que sacar los monumentos de los lugares, no sé, yo tampoco tengo la respuesta, pero... Vos decís que en Europa vas en cana. No, pero en Europa vas en cana como dijo. No, Te pones los auriculares en el monopatín y vas en cana. No, ya sé, igual el patrimonio en Europa es tipo todo lo que está bien, porque mantiene todo, está bien. Esa es una dimensión. O sea, a nadie se le ocurriría sacar un obelisco egipcio porque los faraones eran malos. Porque van los turistas a París a ver o a Roma a ver el obelisco egipcio. Claro, ¿qué hace el obelisco de Roma? En la plaza del Vaticano. Nada que ver. Justamente. Y nunca se les va a pasar por la cabeza devolverlo. No. Porque si arrancamos a devolver, nos quedamos sin, se quedan sin. No, gracias. Se quedan sin turismo. Sí.
la civilización griega se pudo estudiar. Sí. Bueno, es Bueno, igual. este tema toda la noche, nos vamos a tomar un vino. En unos 5 minutos, 10 máximo, empieza el taller.